Ok, ah, cada vez que nosotros pensamos en los planes que Dios tiene para nosotros, cada vez que nosotros pensamos en el futuro, inmediatamente tratamos de saber, obvio, ¿no? Tratamos de saber. Lo que sabemos y tenemos la seguridad es que Dios tiene planes para nuestra vida, o sea, eso ya estamos convencidísimos. Los profetas, los predicadores, los maestros, los ministros de alabanza, el coordinador, y aún hasta que da testimonio, nos dice que Dios tiene propósitos con nosotros. No, pero uno de los grandes desafíos que tenemos en la vida es saber cuáles son esos propósitos y saber, cierto, qué son, o sea, en sentido práctico, cómo movernos, o sea, ok, saber qué ómnibus o qué micro o qué cierto colectivo tenés que tomar para saber dónde tenés que llegar y saber qué es lo que exactamente tenés que hacer. O sea, la palabra propósito, cierto, nos muestra la necesidad de saber qué es lo que Dios tiene. Sin embargo, la guerra más grande está por saber y hacer lo que Dios quiere. Entonces, en algún momento de nuestra vida cristiana tenemos dos opciones, ¿no? Seguir confundidos esperando saber cuál es el propósito, es como una espera pasiva, una espera religiosa, y al final seguir haciendo lo que siempre hacemos. ¿Ya? Seguimos haciendo lo que siempre hacemos y está, ok, esperando el propósito de Dios. O entendiendo, bueno, como no hay nada todavía en el horizonte, hacemos lo que tenemos que hacer. O tomar un sentido activo de saber cómo encontrar el propósito, de saber, cierto, cómo caminar hacia él, cómo dar pasos hacia él. O sea, yo me he dado cuenta que yo he perdido cosas que Dios me ha dado por ese sentido pasivo, ya sea por incredulidad, por inseguridad, por pasividad. Yo he tenido sueños, visiones, he tenido palabra de Dios, estoy hablando en el sentido personal, he tenido palabra del Señor que de pronto me doy cuenta que no activé, no me moví hacia la palabra que Dios me dio. Pasó el tiempo y la perdí. Se fue, se fugó, se escapó, ¿ya? Y claro, ahí yo me doy cuenta que había un propósito y el propósito no se cumplió, no porque Dios no me haya hablado, sino porque Dios me habló y yo no busqué dirección. Y vamos a descubrir que dentro de la Biblia, las Escrituras nos enseñan que Él nos habla y nosotros tenemos que buscar dirección. A esto le llamamos no solamente que Dios tiene propósito, sino que le llamamos sentido de propósito. Y de eso yo quiero hablar en esta mañana, sobre el sentido de propósito. Me quedé pensando y meditando en aquella persona que recibe esta mina, la guarda, la esconde. Una desconfianza tremenda, o sea, no confiaba ni siquiera en el banquero. Y ya, como diría Yamil, la tenía en el pañuelito, ¿no? Y hay gente así, ya, debajo del colchón o en el colchón, ya, temor, miedo, inseguridad, inestabilidad. Mencionó varias cosas Yamil el día de ayer, ¿ya? ¿Qué hace que nosotros no caminemos hacia eso? ¿Y cuál es la visión bíblica? ¿Cómo Jesús nos empuja? Porque ya diría un amigo en mi barrio, nos reempuja, ¿eh? No sé si acá en Uruguay también nos reempuja, ¿ya? Hay que reempujarlo, ¿ya? Para que, cierto, camine, para que vea, para que haga. Entonces, ya, al pensar, cierto, en la experiencia del hombre que no trajo el dinero, cierto, ya producido, multiplicado, ¿ya?
Me pongo a pensar también en las cosas que Dios nos da, en las cosas que Dios nos entrega, ¿ya? En los dones, en los regalos que el Señor pone en nuestras vidas, ¿ya? Y que tienen sentido de propósito. Y a veces pensamos que por solo hecho de ser un regalo, entonces no hago nada, porque es un regalo. Como es un regalo, es mío. Y lo que es mío, lo hago lo que yo quiero. Da para entender esto, o sea, Dios le da a este hombre un don, o un talento, o una mina, o un dinero para que lo trabaje. Entonces, yo no pienso en la parábola, pero pienso en mí. Dios me da un don, un talento, es un regalo. Como no es un patrón, como en el caso de la parábola, digo, bueno, es un regalo, yo hago lo que yo quiero, como quiero. Sin embargo, el sentido bíblico es cuando Dios te da un don, cuando Dios te da un regalo, es, tiene la misma connotación que la parábola, o sea, Dios te da el regalo para que lo trabajes. Tu miedo, tu inseguridad, tu inestabilidad no va a determinar ni justificar el hecho de que no hayas hecho lo que Dios te pidió que hagas. Y veamos esto en la Biblia, cómo se desata, cómo funciona esto de manera bíblica. A manera de introducción, quiero que vayamos a Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Quizás si alguien de allá de la chacra puede leerlo. Hay tres elementos que yo quiero destacar a la luz de este pasaje. La primera tiene que ver con indicaciones. Indicaciones. Las indicaciones son importantes. Estar atentos a ellas nos van a ayudar, obviamente, en los propósitos que Dios tiene. Las indicaciones debemos prestarle una especial atención, no distraernos, porque uno puede recibir indicaciones y no estar atento. A mí me pasa, ya, cuando a veces Raquel me da algunas indicaciones y yo le digo, sí, sí, ya está, ya. Se va, cuando regresa y me dice, ¿hiciste? Dice que lo que te pedí, ¿qué me pediste? No me pediste nada. Yo estoy convencido de que no me pidió nada. Claro, porque no estaba atento a qué cosa. A las indicaciones. Si yo no estoy atento a las indicaciones, es obvio que no voy a saber lo que tenía que hacer. Lo segundo es dirección. ¿Ya? Las indicaciones tienen como objetivo orientarnos, direccionarnos. La dirección apunta a metas.
a movimiento. La dirección apunta a metas, a movimiento. De hecho, cuando uno quiere ir a un lugar determinado, ¿qué es lo primero que necesita saber para ir? La dirección. O sea, ya la palabra está inserta en el movimiento. Ok, necesito que vayas a tal lugar. Y uno, como no conoce, lo primero que pide es dirección. Entonces dice, en el español, dame la dirección. Y te dicen, bueno, está en calle tal, ya número tal. Uno tampoco conoce. Antiguamente había que buscar un mapa. En la actualidad, uno ya aprieta el Google y te dice hasta cómo ir caminando, hasta cuántos pasos hay de aquí hasta allá. ¿Cierto? A no ser que se te vaya el internet, hasta ahí llegaste. ¿Ok? Pero la dirección es sumamente importante, entonces las indicaciones van unidas a la dirección. Aquí hay un talento para ti, aquí hay un talento para ti, aquí hay un talento para ti. Perfecto. Algún propósito tiene ese talento. Aquí hay una mina para ti, una mina para ti, una mina para ti. Algún propósito tiene ese dinero. Que antiguamente, ya en las clases del dar, siempre nos enseñaban esto. Cuando tú recibes algo, tienes que primero preguntarle a Dios si realmente es para ti. ¿Nos creaba más inseguridad? Porque recibíamos, y ¿será que si no es para mí? ¿Será o no será? ¿Será? Entonces, claro. Entonces, la idea es recibir dirección, hay indicaciones, ¿ya? Pero hay un tercer elemento que es sumamente importante y es producir frutos. Producir frutos, producir resultados. Muchas veces nosotros no tenemos un interés en saber cuáles son los propósitos de Dios. Porque no le damos valor a los frutos que puede producir. No le damos valor a los frutos que se pueden producir. O sea, entre ser un arquitecto y ser un misionero, entre tener mi casa acomodada e irme a la India, entre regresarme a mi casa y quedarme donde Dios quiere que me quede, entre ya soñar con formar una familia y obedecer a Dios. Suena fuerte, ¿no? Pero la Biblia dice que el que ama más a padre o madre, ahí podemos añadir esposo, novio, novia, qué sé yo, podemos añadirle cosas ahí, ¿no? La gente, nosotros, porque me incluyo, ¿tá? No conocemos los propósitos de Dios o no prestamos atención a las indicaciones porque el valor del fruto que nos puede dar ya no está determinado por los valores que nosotros tenemos. Los valores que los frutos nos pueden dar por esas indicaciones no son los valores que nosotros tenemos, que son distintos. Quiero sacar una profesión, quiero formar una familia, quiero tener hijos. Y en este siglo, más que en ningún otro siglo, que hay una orientación al yo, o sea, a buscar tus propios intereses. Entonces, como cristianos, nosotros pensamos, ¿cómo Dios no me va a querer dar una familia? Entonces, no estamos preocupados de buscar indicaciones.
¿Por qué no estamos preocupados por buscar indicaciones? Y ahí viene el miedo. El miedo de que esta persona que recibió la mina tenía. ¿Qué miedo tenía esta persona que recibió el dinero? Miedo a la pérdida, miedo al castigo, miedo a no ser feliz, miedo a las consecuencias que podía recibir de un jefe que no conocía muy bien, parece. Miedo, miedo. Entonces, sin darnos cuenta, inconscientemente, asumimos que las indicaciones que podemos recibir de parte de Dios para cumplir el propósito pueden ser contraproducentes. Para nosotros, de acuerdo a nuestros valores, a nuestra creencia, a nuestro trabajo, de acuerdo a nuestra manera de hacer las cosas. Puede ser eso contraproducente lo que da miedo. O sea, la palabra es una palabra compuesta, ¿no? Contra la producción. O sea, pensamos que las indicaciones divinas van en contra de lo que nosotros queremos producir. Yo quiero producir una vida feliz, con una casa, con un auto. Esa es mi producción. Entonces, seguir indicaciones de Dios puede ser antiproductivo para mí. Entonces, ¿qué hago yo? Yo asumo en mi subconsciente, si eso realmente existe, de que Dios quiere que produzca lo que ya estoy produciendo. Entonces, mi predicación es: Dios también quiere que tú estudies. Dios también quiere que tengas una profesión. Dios también quiere que trabajes y que formes una familia. Dios también quiere que hagas esto. Dios también quiere. Entonces, usamos el supuesto básico sin entender los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿No? Ahora bien, veamos este pasaje que acabamos de leer. Es curioso con la facilidad que se habla en la versión, ¿no?, que leía Mayra recién. Estaban comiendo, ¿ya? Estaban en una situación doméstica. Cuando uno come, fácilmente se puede distraer. Porque mientras alguien está hablando, uno puede decir: pásame la sal. Pasa eso, ¿no? ¿No? Y dentro de una comida a veces se forman 2 o 3 conversaciones. Acá en Uruguay, más que en Chile, ¿no? Yo aprendí una cosa, que acá pueden estar hablando 3 o 4 personas al mismo tiempo y todos en voz alta, y si vos no te metes en una de ellas, estás perdido. Un día estaba, entre paréntesis, ¿no? Ya sigo con... Estábamos invitados en una casa y claro, estaba el equipo, yo estaba en mi escuela de discipulado, era mi primera experiencia cultural. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nos metimos, estamos comiendo, hay una picadita, ¿no? Y empiezan a conversar todo. Y a medida que van conversando, van subiendo la voz. Y a medida que van subiendo la voz, yo trataba de, ok, quiero ser agradable para todos, porque yo soy medio complaciente. Entonces, quiero estar en esa conversación y quiero estar en otra. Y quiero estar acá. Y de pronto estaba con mi mente, todo el mundo gritando, y yo no sabía dónde meterme, en qué conversación meterme. Y de pronto una persona me dice: Daniel, la cosa es aquí de la siguiente manera. Como que captó, me dijo: métete en una de ellas. Y después, si querés, te metés en la otra, está autorizado también. O sea, yo puedo bla, 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 bla. Ah, no, porque... Eso es muy común de la cultura uruguaya.
Es muy común, ¿no? Entonces, es fácil distraerse. Ahora, en ese momento de comida, Jesús va a decir algo súper, hiper, mega importante. Algo que es clave. Y es aquí donde nosotros consideramos si lo que Dios nos va a decir es importante o no es importante. Porque cuando hay alguien de importancia en la mesa, todos queremos escucharlo a él. Cuando hay alguien que respetamos y sabemos que sus palabras nos van a dar dirección, queremos escucharlo. Cuando Loren visita las bases de Jocún, él tiene la primera palabra, porque es Loren. Y eso pasa con cualquier ministerio. En cualquier ministerio, si viene una persona destacada, no. Si viene el obispo de la iglesia, si viene el apóstol, no, lo vamos a querer escuchar. Si hay un invitado especial, ¿por qué? Porque podemos recibir indicaciones importantes, indicaciones que nos dan dirección. Esto es básico. Preste atención, esto es importante. Veamos otros pasajes relacionados a esto. Efesios capítulo 4, versículo 11. Detengámonos a pensar en esta palabra, y él mismo constituyó. Ayer y antes de ayer, estuve enseñando dones y ministerios. Hace años que no enseñaba dones y ministerios. Y aquellos que nos gusta la enseñanza, hay enseñanza y enseñanzas. La enseñanza de ayer y antes de ayer, voy a usar un término futbolístico para que Carlitos entienda. Es como agarrar la pelota llenita. ¿Viste cuando se agarra la pelota así llena? Yo veo que hay algunos que disfrutan y la agarran y le dan la dirección indicada, ¿no? Cuando uno agarra la pelota bien, se te va para cualquier lado, ¿ya? Pregúntenle a Higuaín con respecto a esto. Pero cuando vos agarrás la pelota bien, no bien así, ¿ya? Le podés dar la dirección indicada y te quedás feliz porque la conduces y la quieres llevar a otra persona o la quieres meter en el arco, ¿no? Sientes una satisfacción tremenda. Y yo veía en estos días, mientras enseñaba dones y ministerios, ya cómo necesariamente, ya voy a hablar de la palabra necesidad, necesariamente los dones están establecidos para darnos sentido de propósito. Y agarré la enseñanza por ese lado, o sea, por el lado de, oye Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Da para entender, o sea, yo quiero edificar la iglesia, o sea, el asunto no es el don, no es el ministerio, el asunto es edificar la iglesia. Y después en el versículo 12, mira, o sea, Efesios 4:12 tiene paralelo con Mateo 16, o sea, oye, tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Edificación, dones, ministerio, Pedro. ¿Pueden entender? O sea, de eso se trata. Este es el asunto de lo que Dios nos da.
Ahora, volvamos a la parábola del día de ayer. Volvamos a considerar a este hombre que va a tomar autoridad, ¿no? Se va a constituir en rey. No es solamente un patrón, no es solamente un amo. Es una persona a quien se le va a dar un reino. Y recordemos que había gente que no lo quería. ¿Se acuerdan la parábola? No lo querían. Entonces él, como no lo quieren, se está preparando para delegar. Y va a delegar la administración de su reinado. No sé si viste eso. Él va a delegar la administración de su reinado porque no lo quieren mucho. Entonces quiere levantar personas que le ayuden a gobernar. Entonces el dinero que les da a estos 10 siervos, que todavía estoy meditando en los 7 que quedaron, tiene un objetivo, ¿me entiende? Es un objetivo de probar. Quiere probar a las personas si realmente están capacitadas para gobernar. Si yo sé administrar bien mi dinero, este es el concepto de la parábola, si yo sé administrar bien mi dinero, entonces yo sé gobernar sobre una ciudad. El objetivo es, te doy un don, te doy un talento para que tú puedas gobernar, para que tú puedas dirigir, no solamente cantar, sino dirigir la alabanza. No solamente es cierto sembrar la semilla, sino producir frutos en el huerto. No solo te doy la tierra para que la veas, te doy el estudio bíblico para que lo multipliques. No es solo para ocupar tu tiempo. Te doy las misiones para que las multipliques. Entonces, si yo multiplico el dinero, entonces yo tengo la capacidad, según este amo, de poder administrar. O sea, fíjate lo que le dice. O sea, no le dice yo te voy a dar 10 minas más. No le dice te voy a dar más ciudad. O sea, perdón, te voy a dar más dinero, porque mina es dinero. ¿Qué le dice? Te voy a dar ciudades. ¡Wow! Te voy a dar ciudades. O sea, en vez de esperar un pago, porque si estos eran siervos, cada cierto tiempo recibían un pago. En vez de esperar el sueldo, capaz que eran esclavos y recibían más dinero, quizá un poquito más de comida por haber trabajado bien. No lo sabemos. Pero pongámosle que ellos estaban esperando el denario, que era el sueldo mínimo, que se les pagaba a los siervos. De pronto, en vez de esperar el denario de trabajo, se encuentran con la administración de ciudades. Ahora, recordemos, este amo se constituye un rey. Este rey les da gobierno. ¡Wow! Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la dirección que nos da sentido de propósito. Él mismo constituye. ¿Cómo Él quiere constituir? Dándonos. Si Dios te levanta en la enseñanza y no te preparas en la enseñanza, si no te sientes bien enseñando y Él te constituye, no quiero ser extremista, pero te transformas en el siervo que tiene la mina y la guarda en el pañuelo.
No quiero ser extremista. Pero la visión es esta, o sea, tuviste 9 meses en la escuela de estudio bíblico y ni siquiera eres capaz de dar un devocional. No quiero ponerme pesado. ¿Ya? Pero si Dios te dio y no te sientes preparado, te pones nervioso, llevas 20 años y no podés coordinar las palabras. Te constituyes, mucho respeto, en la persona que tiene el dinero en el pañuelito. Ahí está. Entonces, cuando venga el amo y te pregunte qué hiciste ya con el pastorado en tu iglesia, qué hiciste con tus hijos, con tu familia, qué hiciste con Valentina, qué hiciste con regalos, ¿no? Dones, ministerios. Bueno, aquí está, Señor, la Valentina. Yo sé que tú eres hombre celoso y fuerte, por eso tratamos de guardarla, pero aquí está. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué fruto hay? No. Le dimos libertad para que hiciera lo que quisiera. No quisimos forzarla con los principios bíblicos porque es peligroso. Se puede revelar. No. En sentido práctico, te transformas en la persona que esconde el talento, el regalo, el don que Dios te ha dado. Ahora, si Él constituye, es tu responsabilidad dar fruto. Si Él constituye, no está en ti el determinar si estás preparado o no estás preparado. Porque Él te constituye, Él te levanta. Él te levanta. Él te promovió. Entonces, si Él te promueve y Él te levanta en la empresa como arquitecto, como ingeniero, como directora de la escuela de consejería, como administrador de finanzas o en el área de la misericordia o en el área de la generosidad, Él te constituye. Te estoy mencionando dones que enseñé ayer, ¿no? Él te constituye, Él te levanta. No está en ti el decidir si lo haces o no lo haces. Él se fue, dice. Y cuando regresó, lo único que hizo no fue pedir explicaciones. Lo que pidió fue resultados. Resultados. Había una vieja canción pentecostal en mi iglesia que decía, cierto, ya, multiplícalo. La canción comenzaba y decía, cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Y el coro era muy difícil y todos lo cantaban, multiplícalo, multiplica, hermano, tu talento, multiplícalo. Y así desafinado cantaban, ¿no? Desentiérralo. Mira, desentiérralo, el que escondiste. Es Dios. No te constituyen hombres, no te constituyen personas. Dios te puso en ese trabajo, por ejemplo. Es Dios. Es Dios. Entonces, para finalizar, las indicaciones divinas deben de tener una especial atención en nuestra vida. La palabra propósito
no es teórica, no es sin forma. La palabra propósito es práctica. Indicaciones recibimos todos los días de parte del Señor. Y creo que todos nosotros hemos recibido indicaciones del Señor. ¿Le damos importancia o no le damos importancia? Depende de nosotros. Pero es lo que le va a dar sentido a nuestra vida. Es lo que va a dar valor a nuestra vida. Los valores están sustentados en las indicaciones. Tú puedes recibir indicaciones de un profesor en una universidad para tu profesión. Vas a seguir las indicaciones del libro que leas, ya de la instrucción que recibas. Lo mismo acontece con Dios. Nos da sentido a lo que hacemos. Entonces, propósito es darle el sentido correcto a lo que hacemos. Propósito es darle el sentido correcto a lo que hacemos. Casarse puede ser un propósito. Conocer ese propósito es lo que le da el sentido verdadero. ¿Da para entender? Casarse en sí no es un propósito. No es un propósito. Puede ser un propósito egoísta, para satisfacer mi deseo sexual, para llenar mi vacío emocional, para no sentirme solo. Propósito. Es un propósito personal. Pero el verdadero sentido lo va a dar cuando nosotros entendemos para qué me estoy casando. ¿Para qué? Es solo un ejemplo. Vamos a parar por acá y vamos a dar gracias al Señor. ¿Tiene sentido tu vida con lo que estás haciendo? ¿Tiene sentido lo que has hecho? Porque lo que has hecho en tu pasado puede determinar lo que vas a hacer en el futuro. ¿Tiene sentido lo que Dios te ha dado durante todos estos años? ¿Has reflexionado en todo lo que Él te ha dado? ¿Para qué te lo ha dado? Ok, paremos por acá.